Hola, hoy quiero hablaros del empoderamiento y cómo comprenderlo integrando la polaridad entre sumisión y autoridad. Muchas veces vamos por la vida relacionándonos con personas, aguantando situaciones y tolerando o comprendiendo, y muchas veces llegamos a un punto donde ya no aguantamos más y saltamos y gritamos y luego tenemos que poner un límite. Y lo que está sucediendo ahí realmente es que estamos transitando la polaridad de lo que es el poder personal, que va desde la sumisión hasta la autoridad, ¿no? Entonces, si comprendemos bien cómo funciona esta polaridad, podemos empezar a cortarla para poder llegar a centrarnos y empoderarnos personalmente, ¿no? Todos tenemos la capacidad para poder empoderarnos más o menos, ¿no? Lo que sí que está claro es que hay personas a las que la vida le dice: oye, te toca empoderarte, te toca entrar en contacto con tu poder personal ya. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando te ves, por ejemplo, pisoteado por los demás, cuando tienes un conflicto con la autoridad, cuando tienes un problema de límites con los demás, cuando no te hacen caso y eso te frustra mucho. Entonces, en esos casos es evidente que la vida te está diciendo: presta atención y empodérate, ¿no? Entonces, si comprendemos bien la dinámica de la polaridad del empoderamiento, de la autoridad a la sumisión, podemos transitar esa polaridad, ir de un lado a otro, acortar las distancias y de esta manera empezar a centrarnos y a empoderarnos. Bien, entonces, imagínate una madre que tiene un hijo, un adolescente, que no le hace caso porque le dice: limpia tu habitación, que le tienes hecho un desastre, y el adolescente no le hace ningún caso. No, hablo de adolescentes porque en realidad es una etapa de la vida en donde el joven necesita conectar con su poder personal. En eso consiste la adolescencia, empoderarse uno mismo, y en este caso con respecto a los padres, ¿no? Entonces, si los padres son un buen modelo de empoderamiento, será mucho más fácil para los hijos poder empoderarse ellos y transitar esa etapa de manera mejor, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que normalmente la mayoría de nosotros no entendemos lo que es el empoderamiento, las mujeres menos, porque vivimos en una sociedad en la que tradicionalmente hemos de adoptar un papel más bien sumiso, más bien comprensivo, más bien receptivo, y para nada se nos permite expresar de una forma tajante unas ideas claras y ser más agresiva en nuestras formas, ¿no? Eso no quiere decir que evidentemente hay mujeres que funcionan de una forma más agresiva, pero incluso siendo así, muchas veces vemos en este estilo aparentemente agresivo femenino, vemos una sumisión. Entonces, hay sumisión agresiva que, aunque parezca un ejercicio de autoridad, en realidad no lo es. Un ejemplo de esto sería cuando hay mujeres que de repente, pues imagínate la escena del adolescente, ¿no? La madre se harta, ya no puede más y empieza a gritarle a su hijo y a decirle: pero ¿no te das cuenta lo guarro que eres, cómo estás viviendo, no puedes funcionar de esta manera, me haces sufrir? O empieza a gritar, empieza como aparentemente a ejercer su autoridad y poner límites, pero en realidad lo único que está haciendo es aplicando una especie de chantaje emocional, porque está poniendo la orden en función de su propia emocionalidad. Entonces, una orden nunca se puede dar de una forma receptiva, es decir, en una orden no es objetivo que el otro te haga caso, te escuche, ni siquiera puede ser el objetivo que el otro haga lo que tú le estás pidiendo. Y aquí esto nos raya mucho, porque dices: no, pero a ver, si le doy una orden a una persona es para que haga lo que yo diga. No, perdona. Aquí cada uno tiene su voluntad. De la misma forma que a ti no te gusta que nadie pise tu voluntad o haga lo que quiera con tu voluntad, tampoco lo puedes exigir a otra persona. Entonces, dar una orden no implica infringir o ir en contra de la voluntad de otra persona. Solamente implica tener las ideas muy claras y saber lo que quieres que se realice, saber lo que quieres que se haga.
volviendo al ejemplo del adolescente, una forma de dar una orden, en este caso, sería simplemente decirle, recoge tu habitación ya, ¿vale? Y tiene que ser una orden sin fisuras. ¿Qué es una orden sin fisuras? Es una orden en la que no hay ningún deje en el tono de voz que implique una duda, un anhelo, un deseo, una necesidad de atención, una necesidad de que te hagan caso. Si yo digo, recoge tu habitación, pues no me va a hacer caso, ahí hay fisura, porque estoy mostrando mi emocionalidad. Cuando damos una orden, tenemos que no mostrar una emocionalidad. Y aquí vuelvo otra vez al tema de la polaridad entre sumisión y agresión, ¿no? Y autoridad. Que es que si hemos siempre jugado el rol de sumisas, tenemos que empezar a funcionar en algún momento en la polaridad contraria para poder tener la experiencia de la totalidad de esa polaridad. Porque si no tenemos la experiencia de la totalidad de esa polaridad, de ninguna manera vamos a poder llegar al centro o empezar a tender hacia el centro con sumisión y autoridad mucho menos extremas y por fin llegar a empoderarnos. Entonces, en este caso, como iba diciendo, si tú a un adolescente le pides que recoja su habitación, pero se lo pides desde la duda, desde la exigencia, desde la expectativa de que tiene que hacerte caso y tiene que recoger esa habitación, no lo va a hacer. Entonces, si yo digo, vale, por favor, limpia ya tu habitación, ¿no ves que va a venir visita y que va a ver que eres un guarro? O no puedes decirle, no puedes tampoco tachar a la otra persona con ninguna etiqueta. Tenemos que ejercitar el lado contrario, ese lado de autoridad, ese lado de dar una orden o aprender a dar una orden que incluso es una orden previa a los límites, ¿no? Se habla mucho de aprender a poner límites, de decir, no, yo esto no lo quiero, hasta aquí he llegado. Y en realidad para mí es cuando llega un momento en que tú te haces consciente de que te has pasado 3 pueblos para el lado de la sumisión, toca empezar a ejercer la autoridad. Entonces, si yo ejerzo mi autoridad, tengo un sano conocimiento de mis propios límites. No necesito poner límites, no necesito colocar límites, porque si yo necesito colocar límites, significa que el otro ya me ha invadido, ¿vale? Entonces, por eso es importante, si yo ejerzo la autoridad, si yo sé dar una orden con mucha claridad y sin fisuras, entonces no necesitaré poner límites. Ahora, eso sí, para poder ejercer esa orden, tengo que previamente haberme definido con mucha claridad cuáles son mis límites, qué es lo que quiero y hacia dónde voy, ¿vale? Y también me gustaría insistir en, cuando doy una orden, tengo que tener muy claro que la otra persona puede elegir en todo momento si quiere cumplir esa orden o no. Entonces, esto no quiere decir, es un poco contradictorio, porque uno da una orden para que le hagan caso y para que se haga lo que quiere, ¿no? Pero en realidad es muy importante que la orden, cuando se enuncie, esté libre de expectativas, ¿vale? Y no es lo mismo, o sea, dar una orden clara, concisa, sin fisuras y libre de expectativas es una orden sólida. Y cuanto más libre de expectativas, más probable es que te hagan caso. Así que, si tienes este problema de sumisión, de que te pasan los límites, te invito a primero tener muy claro cuáles son tus límites, muy claro qué es lo que quieres y practicar, dar una orden como un buen guerrero, sin ninguna fisura, sin ninguna duda, con las ideas claras, enfocadas en la acción que hay que desarrollar, no centradas en nada emocional, o sea, no utilizar un lenguaje emocional, tipo, escúchame, o yo quiero esto, o yo necesito, o para mí. Este lenguaje emocional es femenino y una orden es de guerrero, es masculina.
el ser sumiso es femenino, para que lo veamos de una forma ilustrativa, y el guerrero es masculino. Que esto no quiere decir que tanto mujeres como hombres tienen, digamos, el mismo problema. Es decir, una mujer o las mismas situaciones. Una mujer puede ejercer muy bien su autoridad, o un hombre puede tener problemas de sumisión y de límites, ¿no? Pero a modo ilustrativo, para que lo entendamos a nivel cultural, digamos, la polaridad de la sumisión tiende a ser femenina porque es receptiva, está basada en las emociones, las sensaciones, en la receptividad. Entonces, todo lo que tenga que ver con escúchame, entiéndeme, yo necesito, yo quiero, eso es receptivo. Entonces, para dar una orden no puedes decir yo necesito, yo quiero. Ahora, una vez que tú has transitado las dos polaridades, lo mismo digo que si tú, el caso tuyo es lo contrario, es decir, es más bien el guerrero el que pone los límites, tiene los límites claros y da las órdenes, entonces tienes que experimentar la parte de sumisión, tienes que experimentar la parte más receptiva, ¿no? También es interesante ver que como es una polaridad y en realidad esa polaridad habita en ti, tú eres la persona con capacidad de estar empoderada, y hay veces que adoptarás un rol de sumisión y cuando lo hagas te vas a encontrar en la misma intensidad, en sentido opuesto, una persona que ejerza un rol de autoridad o agresión sobre ti. Pero si tú te posiciones incluso ante esa misma persona con autoridad, automáticamente la otra persona va a bajar a un rol más sumiso, ¿vale? Por eso es necesario transitar la polaridad completa, es decir, vivir, vivenciar, experimentar la sumisión y experimentar la autoridad. Una vez que has tenido la experiencia de ambos lados de la polaridad, entonces puedes poco a poco tener experiencias menos sumisas, menos autoritarias, hasta llegar a la asertividad. Y cuando se es asertivo, entonces es cuando estamos realmente abiertos a poder negociar con la otra persona. Entonces sabemos muy claramente qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y cuáles son nuestros límites. Y es a partir de allí que sí que tiene sentido empezar a hablar de oye, yo necesito esto, yo quiero esto, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo para conseguir trabajar conjuntamente para lograr nuestros objetivos comunes, ¿no? Pero solo entonces. No es real el no haber llegado nunca al otro extremo y pretender actuar de una forma asertiva, ¿vale? Pues esto dicho, os invito a que observéis vuestras conductas, vuestras reacciones sumisas, exploréis el lado contrario de la más autoritario, incluso más agresivo. Si os pasáis de agresivo, os invito a que exploréis la sensación de vulnerabilidad, la sensación de sumisión, y poco a poco ir transitando ambos lados de la polaridad con menos extremos hasta poder llegar a ser más asertivos. Hasta luego.